A principios del siglo XX se desarrolló una corriente artística de transición denominada modernismo. Se ubicó entre los periodos denominados de Cycle y Belle Époque. Fue conocida de diferentes maneras: Art Nouveau en Francia y Bélgica, modernismo en España y Latinoamérica, Jugendstil en Alemania y en los países nórdicos, pero en casi todos se le denominó Art Nouveau. La idea era simple: como todas las corrientes se buscaba crear un arte nuevo, joven, libre, moderno, que rompiera con los estilos de la época, con el tradicional academicista, con sus variantes historicismo o el eclectismo, y con las corrientes rupturistas, el realismo y el impresionismo. Para la estética del Art Nouveau, la inspiración provenía de la naturaleza y se incorporaban novedades derivadas de la revolución industrial. Así encontramos una predominante tendencia al uso del acero y el cristal, muy opuesta a la arquitectura del hierro de mediados del siglo XIX. En el modernismo, dos ideas eran el eje: el futuro ya ha comenzado, y que para tener un futuro no vale seguir las pautas o doctrinas pasadas. Es necesario crear normas propias. Se rompe con el pasado y se aplica el concepto: el futuro es hoy. La idea general de estética proviene del pensamiento de Claude-Nicolas Ledoux, John Ruskin y William Morris. De este último surge la propuesta de democratizar la belleza, dando sentido a que los objetos más comunes o cotidianos tuvieran valor estético y fueran accesibles a toda la población, pero sin usar las técnicas de producción en masa que relegaban el desarrollo artesanal. Aun con este espíritu de amplitud, el modernismo no fue recibido de buena manera, ya que había un sentir general que identificaba a sus formas con un concepto de degeneración, siendo esto una metáfora hacia la desintegración social. Además de influenciar la pintura, arquitectura y escultura, tanto las artes aplicadas o decorativas, el diseño de mobiliario, herrería, joyería, cerámica, lámparas y el mobiliario urbano sintieron el cobijo del modernismo. Por esta razón, a los artistas modernistas se les conoce como integrales, ya que expandían su rango de acción en diversas áreas dentro de un mismo proyecto. Las obras modernistas se caracterizan por estar inspiradas en la naturaleza, emplean elementos de origen natural y recurren a las formas redondeadas de tipo orgánico mezclándose con el tema principal. La línea es curva y asimetría. La estilización de los motivos, apartando su representación realista por completo. Recurrente uso de la imagen femenina, especial aprovechamiento de las ondas de los cabellos y los pliegues de las ropas. Se emplea una actitud sensual y complaciente de los sentidos, rozando el erotismo. Los elementos exóticos son empleados sin límite. El modernismo se desarrolla entre 1890 y 1914. El antecedente directo de esta corriente es el movimiento inglés Art and Crafts, fundado por William Morris en 1861. Este movimiento busca revalorizar la artesanía tradicional y la naturaleza en contra de la industrialización, pero como una contrarrespuesta. El modernismo sacó ventaja de los materiales y técnicas de la era industrial para crear un estilo innovador. Por esta razón es que el modernismo es más bien un movimiento de transición entre dos épocas y es el crisol del cual surgirían también la explotación del diseño industrial para la producción de diseños más funcionales y estéticamente más propositivos. Las artes gráficas y los impresos fueron un campo abierto para mostrar el gran espectro creativo que se dio durante este periodo. La ilustración, el cartelismo, los postales, los paneles decorativos y el diseño tipográfico florecieron y hoy en día se nota la gran influencia del periodo. Como marcaban los cánones, la figura femenina era parte de la composición. De alguna manera los carteles Art Nouveau, solo por citar algún ejemplo, fueron el antecedente del proceso de diseño que más tarde daría lugar a la revolución gráfica durante y posterior a la Segunda Guerra Mundial. Los trabajos de Alphonse Mucha y Andrew Beardsley son los mejores exponentes de este momento. Se puede mencionar de manera especial a T. Privat-Libemont, Colin Monsell y a Franz von Stuck. En lo referente a la técnica, la línea debe ser pura para obtener un carácter bidimensional y el dibujo debe ser altamente expresivo. El tema principal siempre compite y se entremezcla con el fondo, el cual debe ser muy orgánico tanto en elementos como en trazos. Los formatos preferidos son los alargados y los apaisados,
jugando también con las composiciones en tríptico. Grandes exponentes fueron Gustav Klimt, Egon Schiele, Alphonse Mucha, Edgar Utrillo, entre muchos otros. El movimiento tomó fuerza principalmente en Francia, Inglaterra, Alemania, España, Estados Unidos y en varias regiones de Latinoamérica, y en México, donde hoy en día es posible encontrar varias obras arquitectónicas y pictóricas en diversos puntos de la ciudad. El modernismo mexicano sirvió para configurar lo que durante los inicios del siglo XX sería la construcción de la imagen de lo mexicano. El movimiento modernista sirvió para generar un arte mexicano con identidad propia y con exponentes ávidos ya no solo de estar predispuestos a seguir las vanguardias extranjeras, por el contrario, si bien varios pintores mexicanos adquirieron formación en el extranjero, la necesidad de ser parte de la nueva identidad gráfica mexicana era un grito de guerra, que los impulsaría a generar esa corriente mexicana llamada muralismo. Por mucho, el mejor pintor mexicano del siglo XX. Nacido en Aguascalientes el 9 de julio de 1887, Herrán podía considerarse un artista nato, poseedor de una técnica clásica muy refinada y propia del modernismo, con influencia posimpresionista. Saturnino fue un gran pintor modernista y el precursor del muralismo, estudiante de la Escuela Nacional de Bellas Artes y alumno de Antonio Fabres, quien opuesto a la corriente era un realista puro cuyos cuadros estaban ejecutados con gran detalle y precisión. En 1905, Fabres dio un discurso donde promueve presentar a la gente tal como era la realidad de la época. A pesar de ser un realista por formación, Herrán consigue imprimir un estilo propio plasmando imágenes muy naturales y llenas de vida y espontaneidad. Cuando Fabres deja el puesto de director, Herrán es instruido por Germán Gedovius, quien poseía una técnica colorista increíble. Su temática se enfocaba en conventos viejos y abandonados, figuras con trajes tradicionales, flores y alegorías. Gedovius le enseña a Herrán a pintar, y este usa el color con más abundancia que su maestro. En 1908, Herrán concluye Labor, la que sería considerada su primera obra con alto nivel estilístico. Cuando se le empieza a considerar un pintor profesional, tendía a matizar el naturalismo de los pintores costumbristas al diluir los contornos precisos con las figuras y objetos. Herrán dotaba a sus personajes con personalidades perfectamente definidas y no se interesaba en los arquetipos abstractos, pintaba tal cual veía las cosas y su atmósfera. Entre 1910 y 1912 pintó el tríptico La leyenda de los volcanes, y en esta obra podemos apreciar varias tendencias del modernismo. Hay una representación trágica y pesimista del amor y un choque entre el naturalismo y la abstracción. El estilo de Herrán poseía un equilibrio entre el realismo costumbrista con el simbolismo modernista. Por la influencia de Julio Ruelas y Germán Gedovius, otra característica de su técnica era que, ante la imposibilidad de conseguir óleo para sus obras, empleaba acuarelas y lápices de colores obteniendo un efecto novedoso nunca visto. Esta técnica se llamó dibujo acuarelado. El mexicanismo siempre estuvo presente en la obra de Herrán, pero no de una manera exagerada como se pensaría para resaltar la sensación de mexicanidad. Tampoco dibujaba seres grotescos de fisonomía robusta y trazos agrestes para indicar la fortaleza de una nación milenaria y rica en pasado histórico. Herrán plasmaba la belleza de la personalidad a través de una paleta muy íntima, vívida y con luz propia. En sí cada personaje era una historia contada por medio de los trazos y el color. Herrán, a diferencia de otros pintores mexicanos como Rivera, que deformaba el concepto de mexicanidad hasta volverlo una caricatura fofa de una gran nación. La muerte prematura de Herrán deja truncos muchos proyectos con una estética excelsa que, de haberse concluido la plástica mexicana, inclusive por imitación hubiera alcanzado reconocimiento mundial por contenido y no por venir de un país exótico y salvaje como era la percepción que había de México en el extranjero. El modernismo es una corriente muy importante para el diseño, ya que, como mencioné anteriormente, es el periodo de transición entre dos ismos y dos siglos que dará como resultado un impulso al desarrollo del diseño gráfico e industrial. El modernismo ayudó también a impulsar la identidad estética de varios países, incluido México, y es la corriente más influyente del siglo pasado. Se puede decir que no fue enterrada por la que le precedió, más bien se fue adaptando a los diferentes momentos históricos y sociales.
Herrán deja un legado muy efímero y corto. Su producción no fue muy extensa, pero sí de las más dedicadas. En el movimiento plástico mexicano realista de mediados de los noventas, su influencia es muy clara como se puede apreciar en la obra de Rafael Cauduro. Su obra no es pretenciosa, es genuina, y aunque alcanzó la maestría técnica muy pronto, la obra de Herrán merece ser revisada y revalorada.